Día 24. Fuera de Egipto, hijo mío. Primero, Moisés y Jesús. El principio del Éxodo debe sonarles familiar. ¿Cuál otra figura en la Biblia nace bajo una amenaza de muerte, encarando a un gobernante tiránico quien ha decretado que todos los primogénitos varones hebreos deben ser matados? En la historia de Navidad, vemos a Herodes mandar a tropas a Belén para matar a todos los primogénitos varones hebreos. Leer Mateo capítulo 2, versículo 16. En el Éxodo, el faraón trama un esquema más sutil de infanticidio, ordenando a las parteras egipcias que den muerte a cada varón primogénito hebreo. Leer Éxodo capítulo 1, versículo 15 y 16. Moisés incidentalmente es salvado al ser colocado en un arca. Esta es la palabra literal que se ha traducido a canasta de papiro, en Éxodo capítulo 2, versículo 3. La misma palabra es usada para el arca de Noé, en Génesis capítulo 6, versículo 14. Tanto el infante Moisés como el infante Jesús son salvados por miembros de sus familias. Moisés por su madre y su hermana. Leer Éxodo capítulo 2, versículo del 1 al 10. Y Jesús por su madre y su padre. Leer Mateo capítulo 2, versículo 13 al 15. Éxodo capítulo 2, versículo 5 al 10. Y ambos permanecieron en el exilio hasta que murieron aquellos que buscaban su muerte. Existen muchos más paralelos que pudiéramos trazar entre Moisés y Jesús. Por ejemplo, Jesús ayuna durante 40 días y 40 noches en el desierto, tal como Moisés lo hizo. Leer Mateo capítulo 4, versículo 2. Éxodo capítulo 34, versículo 28. Y tal como Moisés lo hizo, Jesús va a un monte y da a su gente una ley de alianza. Leer Mateo capítulos del 5 al 7. Deuteronomio capítulo 5, versículo del 1 al 21. Moisés es el prototipo para todos los hombres de Dios acerca de los cuales leemos en el resto del Antiguo Testamento y en el Nuevo. Los autores de los Evangelios, especialmente San Mateo, describen a Jesús como el nuevo Moisés, un nuevo líder y rey, salvador y libertador, maestro y profeta sufriente. Y la historia de Moisés, especialmente la Pascua, las aguas que se parten, la estadía en el desierto, el diario pan del cielo, tienen un significado más profundo y simbólico para los lectores católicos de la Biblia. Segundo, hijo primogénito de Dios. Moisés es llamado por Dios para que libere a los israelitas de su esclavitud en Egipto. ¿Qué motiva a Dios a actuar? Él se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Leer Éxodo capítulo 2, versículo 24. Salmo 105, versículo del 8 al 11. Es por eso que Dios repetidamente se identifica como el Dios de tu Padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Leer Éxodo capítulo 3, versículo 6. Capítulo 13, versículo 15. Capítulo 6, versículo del 2 al 8. Dios le había advertido a Abraham en un sueño que ellos serían esclavizados y oprimidos durante 400 años, pero que Dios los liberaría. Leer Génesis capítulo 15, versículo 13 al 15. Ahora los israelitas han estado en Egipto 430 años. Los primeros 30 años como huéspedes privilegiados, parientes del primer ministro José. Los últimos 400 años como esclavos. Leer Éxodo capítulo 12, versículo 40. El tiempo ha llegado para Dios, para cumplir la promesa que le hizo a Abraham, hacer de sus descendientes una gran nación y darles una hermosa y pródiga tierra propia. Leer
Génesis capítulo 28, versículos 13 al 15. Dios envía a Moisés a decirle al faraón: Israel es mi hijo, mi primogénito. Leer Éxodo capítulo 4, versículo 22. Sira capítulo 36, versículo 11. Aquí vemos a Dios de nuevo tratando de establecer su familia santa. Vemos esto cuando renueva su promesa a Moisés: os constituiré en pueblo mío, y seré vuestro Dios. Leer Éxodo capítulo 6, versículo 7. Esto anticipa la alianza que hará con ellos más tarde en el Sinaí. Leer Éxodo capítulo 19, versículo 5. Hay que notar el carácter de Dios a lo largo del Éxodo, lo que dice y hace. Dios no es un creador distante. En el Éxodo, Dios verdaderamente se revela a Él mismo como el Padre divino de Israel. Leer Deuteronomio capítulo 32, versículo 6. Él salva a sus hijos. Leer Éxodo capítulo 12, versículo 29 al 31. Los viste. Éxodo capítulo 12, versículo 35 y 36. Los guía. Éxodo capítulo 13, versículo 21 y 22. Los alimenta. Éxodo capítulo 16, versículo del 1 al 17. Los protege. Éxodo capítulo 14, versículo 10 al 29. Capítulo 17, versículos del 8 al 16. Los enseña. Leer Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 17. Capítulo 21, versículo del 1 al 23. Y vive con ellos. Leer Éxodo capítulo 25, versículo 8. Capítulo 40, versículo 34 al 38. En pocas palabras, Él es un padre para ellos. Leer Oseas capítulo 11, versículo 1. No quiere decir que Él es un padre solo para Israel. Israel es su primogénito, no su único hijo. Dios es el Dios de todas las naciones, y Él quiere ser un padre para todas las naciones también. Pero Israel es su primogénito, su orgullo y alegría. Israel es llamado de Egipto para mostrar a las demás naciones la manera de vivir como hijos de Dios. Pero Israel y su líder deben ser rectos antes de que puedan predicar rectitud a las otras naciones. Esto es lo que está sucediendo en aquella extraña escena que sucede antes de su presentación con el faraón, donde Dios trata de matar a Moisés. Leer Éxodo capítulo 4, versículo 24 al 26. Dios es serio cuando a su alianza nadie puede quedar exento de sus disposiciones. Moisés estaba en violación de la alianza con Abraham. Su hijo no había sido circuncidado como Dios lo había mandado. Leer Génesis capítulo 17, versículo 9 al 14. La esposa de Moisés, Séfora, toma el asunto por su cuenta y realiza la circuncisión, y la vida de Moisés de nuevo es salvada.